ahora mismo están en reunión, entonces no iban a asistir los cordobeses. Así que, bueno, recuerden que lo que estamos viendo este año es intentar entender la transformación, entender lo que es transformación y por qué es tan difícil. Bueno, para algunos quizás no lo es, pero la realidad de la transformación es constante en el ser humano creyente. En el creyente, la transformación debería ser constante, continua. Es lo que hemos estado viendo. Es lo que nos dice, por ejemplo, Romano. Dice, no te conformes a este mundo, sino transformate, cambia tu cabeza a este mundo. Y eso es constante porque el mundo nos bombardea constantemente, el sistema de este mundo nos tira ideas que no son de Dios, argumentos que no son de Dios, soluciones que no son de Dios. Constantemente nos está tratando de asimilar a su sistema y nosotros constantemente deberíamos estar peleando para no acomodarnos a ese sistema, para no conformarnos, sino ser transformados, ¿sí? No ser conforme, o sea, con la forma de este mundo, sino ser transformado, ir más allá de las formas. Entonces, esa es una verdad tajante, inmensa, que el estado de transformación es constante y continuo en el creyente. Pero también tenemos que reconocer que la transformación nos incomoda, ¿sí? Eh, Nos saca de nuestro lugar, de nuestro confort, de nuestra zona, algunos dicen zona de confort, nos saca de ahí, nos reta, porque todos nosotros somos más dados a a la comodidad, al estancamiento, una velocidad crucero, más o menos tener todo arregladito, todo eh, en nuestras cabezas, en nuestras vidas. Pero viene la transformación de Dios y otra vez destruye esos patrones de pensamientos, patrones de conducta, hábitos, y destruye todo. Y otra vez nos incomoda, nos desubica y y nuestro cerebro, que está diseñado para sobrevivir, dice, acá hay peligro, hay peligro, hay peligro, pero no, no hay peligro, porque en Dios esa transformación va a traer más vida, abundante vida. Entonces, ese es nuestro cerebro que trata de estar seguro, cuidado, inconmovible, eh, pero la verdad, si entendemos la verdad como la verdad estable, absoluta, la verdad no es esta que nosotros vivimos. Esta es una verdad paralela. Porque si entendemos que hay un lugar en donde está Dios y en esa realidad está la verdad sentada en un trono, hay otra realidad. ¿Y por qué esa realidad es más real que la nuestra? Porque esa es eterna y la nuestra sabemos qué va a pasar. Y acá es donde radica mayormente el problema. Nosotros, con equipamiento natural, vinimos a este mundo y de ese mundo no tenemos. Tenemos información, pero no tenemos vivencias de ese mundo así que puedan decir, bueno, no, yo voy a vivir. Hemos tenido así destellos en oración, en testimonios, ¿no? Son destellos que vamos viendo de esa realidad real, perdónenme la frase, pero después volvemos acá, después volvemos al día a día y, y pensamos que la realidad es esta, pero esta no es la realidad. Entonces se nos dificulta poner los ojos en Jesús constantemente. No sé, que nuestro deseo sean los deseos de Dios diarios, pensando en lo espiritual constantemente. En nuestro equipamiento natural disfruta el hacer el ahora, acá. Por eso hoy vamos a meditar
o que Dios nos ayude, o que Dios me ayude a poder presentarles a ustedes el panorama para que Dios les muestre a ustedes lo que le tenga que mostrar y a mí lo que me tenga que mostrar, para poder meditar en esa realidad espiritual. Y la vamos a ver con términos un poquito teológicos, un poquito complicados, pero vamos a intentar descifrarlos para tener un panorama, otra vez, salirnos de Juan 3:16 y tratar de ir un poquito más allá, aguas un poquito más profundas, ver un poco más allá. Entonces, los invito a eso, a que nos saquemos, abramos la cabeza, a que quitemos las murallas de tradición, de teología, y digamos, bueno, a ver, Dios, ¿qué me querés mostrar con esto? Quiero ir más allá, quiero eh, adentrarme en esto. Y no piensen que yo la tengo clara, es solamente que yo me tiro al agua y ver qué pasa. No es que la tengo toda clara. El título de lo que vamos a ver es Sinergia Espiritual Paradójica. ¿Sí? Parece una enfermedad, pero no. Sinergia Espiritual Paradójica. Son dos frases que vamos a ver, sinergia espiritual y la paradoja de la vida del creyente. En primer lugar, vamos a intentar meditar en qué es la sinergia. Es una palabra que hoy se está utilizando muchísimo, pero se utiliza en los ámbitos del mundo en donde trabajan con equipos. Una empresa que está trabajando y que necesita que el que vende, que el que empaqueta, que el que está en marketing, entonces dicen, vamos a trabajar, necesitamos una sinergia y utilizan esa palabra, entonces como que se han apropiado de esa palabra para el trabajo en equipo, para ese tipo de cosas. Pero ya está en la Biblia. Así que la sinergia en realidad es cuando dos o más fuerzas trabajan juntas. Cuando dos o más fuerzas trabajan juntas. La palabra clave acá, si no van a entender nada, es trabajar juntos. En el griego es una sola palabra, pero nosotros en el español necesitamos dos para explicar lo que significa la sinergia. Trabajar juntos. Y entonces de esa manera se logra un resultado mayor que la simple suma de los esfuerzos individuales. ¿Sí? Si yo voy solo, tengo un resultado, pero si yo me sumo a más gente, voy a tener un resultado distinto, superador, que el que yo podría hacer por mí mismo. Ahora, si esa otra ayuda, si ese otro esfuerzo al que yo me uno es el de Dios, los resultados pueden ser cuánticos. Los resultados pueden ser, no hay límites. Entonces, la realidad nos muestra, más o menos, que 1 más 1 es 2, pero en la sinergia, 1 más 1 puede ser 3, puede ser 10, porque si estamos trabajando con Dios, ¿cuál puede ser el límite? No hay límite. La imagen es esta, la sinergia es esta. Ahí están, ustedes ven que una yunta de bueyes y allá atrás el que les está dando un poquito de látigo para que se muevan. Pero esta sería la imagen de la sinergia. Ustedes conocen, saben que en el cara a cara la imagen es importante para nosotros. Crear una imagen correspondiente a una palabra es importante para nuestro cerebro, para nuestro corazón. Desde el corazón establecemos esa imagen y esa imagen tiene que darnos el significado de la palabra. Entonces, acá tenemos una yunta de bueyes. Y esto no lo van a aprender en ningún lado, solamente acá. El Espíritu Santo es chino. Es un chino, no lo sabían, ¿no? Bueno, es un chino, mírenlo, ahí está el chino. Eh, Ahí atrás, supuestamente está preparando el lugar para el arroz, ¿no? Pero es broma, ¿no? No es chino.
Tenemos al Espíritu Santo, tenemos a Jesús. ¿Por qué decimos que ese es Jesús? Porque hay un buey joven y un buey un poco más antiguo. ¿Cómo te das cuenta que el buey joven y el buey... Vamos a evitar los chistes fáciles, pero el buey viejo es el que tiene más cuernos y el buey joven es el que tiene menos cuernos. O sea, cuernos más chiquitos, más joven, cuerno más grande, más viejo. Entonces, más experimentado, vamos a decir. Es el experimentado, en este caso, es el que tiene los cuernos más grandes. Entonces, ahí estamos con Jesús. Y acá, el que tiene cara de perdido, el que tiene cara de, ¿qué hago yo acá? ¿Quién me mandó? ¿Cómo se hace esto? El que tiene una cara como, ese somos nosotros. Que nos ponemos a trabajar y esta imagen, ustedes saben que la he usado mucho, pero resume muchas de las cosas, muchas de las ideas de Dios. Y si yo les diré a ustedes el mantra cristiano, ¿cuál es? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Miren esta imagen. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Caminando con Cristo. Todo lo puedo porque Cristo viene conmigo. Calza justito. O en la otra en que Jesús ve a todos los religiosos trabajando y les dice, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, yo los voy a hacer descansar. Tomad mi yugo. Acá está. Otra vez. Tomad mi yugo. O sea, ponete conmigo, mi enseñanza, el yugo, y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Entonces, un buey joven se le puede llegar a presentar el trabajo, un trabajo embarrado, y dice, ¿cómo se come esto? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se vive esto? Bueno, Jesús ya lo vivió. Jesús ya experimentó cualquier dolor. Jesús experimentó todo lo que tenía que experimentar. ¿Para qué? Para ser un sumo sacerdote que pudiera entender a la gente que acude a él. Y el Espíritu Santo detrás. Y dice, ¿y el Padre dónde está? Y el Padre está rodeando todo. El Padre es la fuente de todo. Y entonces ahí vemos el cuadro de la sinergia. Claro, el problema que nosotros tenemos que el Espíritu Santo no lo vemos y que Jesús lo vimos por un rato y ahora lo que tenemos son escrituras nada más. Entonces estamos nosotros en esta realidad tratando de entender lo que está pasando en las cosas y cómo hacer. Entonces te vas a encontrar con hermanos que están en esta realidad, y si es apóstol, él te va a decir, yo planté tantas iglesias. Si es pastor, te va a decir, yo oré por tal o cual. Si es evangelista, te va a decir, no, yo oré por esta y los llevé al Señor, salvé, no sé. El profeta puede llegar a decir, no, yo esto ya lo dije, yo vengo diciendo, o el maestro va a decir, yo esto ya lo enseñé, esto es una enseñanza que yo vengo trayendo hace muchos años. Entonces, está todo bien, pero todo lo que esta gente dice realmente se pudo hacer porque están en Cristo y porque el Espíritu Santo los está ayudando. El tema es que desde la perspectiva de acá abajo, nosotros vemos a ese güey solo trabajando y haciendo el trabajo. Y nos podemos equivocar pensando que es él el que hace el trabajo y que es él el que merece la gloria por el trabajo que hizo o merece los reconocimientos por el trabajo que hizo, pero nosotros entendemos que apartados de Jesús, ese no podía haber hecho nada. Ninguno de nosotros puede hacer nada. Entonces tenemos que entender esa realidad. Entonces, esta es la imagen de la sinergia, la imagen en donde nosotros trabajamos juntamente trabajando juntos. Apartado de él nada podemos hacer. Entonces es junto con él. Ahora que tenemos una imagen para poder ver lo que es la sinergia, una imagen que podamos tener en la mente, en el corazón, para decir sinergia, esta yunta de bueyes trabajando. Pero también es una palabra bíblica, y como es una palabra bíblica, en griego es sunergio,
es trabajar juntos. Otra vez, no la inventaron los gurúes del trabajo en equipo, ni de la administración de ahora. Ya en la Biblia estaba. Y hay 5 versos en donde aparece esta palabra. Entonces nosotros que nos gusta la Biblia, 5 versos no nos vamos a morir si los vemos. Son 5, ¿sí? Entonces vamos a ver las 5 veces que aparece esta palabra para poder entender más o menos lo que parece. En Marcos 16, 19 al 20 dice, y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo, o sea, la ascensión de Jesús, y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, discípulos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor. ¿Eh? ¿Ellos hicieron algo? Sí, predicaron. Pero el Señor trabajó con ellos, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. ¿Quién hacía las señales? El Señor, Espíritu Santo, Dios Padre. Pero los discípulos salieron a predicar la palabra. Y ahí estamos viendo la palabra sunergio. Acá tradujo el que tradujo esta versión, puso ayudándoles el Señor. Lo tradujo así. Acá otra vez aparece la palabra en Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan. Acá, ¿ven? Ayudándoles, acá les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Nosotros sabemos, este versículo lo hemos visto hasta el cansancio, que el propósito y el llamado es ser parecidos a Cristo. Dios está trabajando en nosotros a través de ministerios, a través de obras, a través de lo que sea, pero para que seamos cada vez más parecidos a Cristo. Ese es el llamamiento supremo. Ese es el llamamiento por excelencia. Todo lo que pasa a nivel diario, a nivel terrestre, trabaja junto con Dios para formar a Cristo en mí. Todas las cosas trabajan juntos para ese bien que es formar a Cristo en nosotros. La tercera vez que aparece la palabra está en 1 Corintios 16, 16. Os ruego que os sujetéis a personas como ellos y a todos los que ayudan y trabajan. Está hablando a los corintios, que a los líderes que ayudan, o sea, que trabajan junto con Cristo. A esas personas, sometete, a esa persona, ayúdalos, a esa persona, estate cerca con esas personas que están trabajando con Cristo, que sus frutos se ven que en su carácter, en su vivir diario y hay frutos de que Cristo está trabajando con ellos. A esas personas, sujetate a esas personas. Así pues nosotros, dice Pablo dice esto. Dice, somos colaboradores. Acá el traductor puso la palabra colaborador suyo. Os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Pablo dice, yo trabajo junto con Dios. No es que es mi trabajo. Otra vez la palabra sinergia acá. La sinergia, el trabajar junto. Pablo entiende esto, pero como nadie. Entiende que él está trabajando con Dios, que quizás es el rostro visible que todos están viendo, pero él los exhorta a que es la gracia de Dios en él lo que están viendo, no es él trabajando. Entonces esa es la sinergia, ¿no? Y por último, versículos mal interpretados si los hay. ¿No ves que la fe, dice Santiago, actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? En el original la palabra juntamente no está. El traductor tuvo que poner la palabra juntamente para que a nosotros nos dé la idea de esta sinergia. Actuó juntamente y está correcta esa palabra. Solo yo la taché para que entendiéramos que en el original no está, porque en el griego no necesitas 2 palabras para traducir sinergia, pero en el español sí, para que haga sentido. Porque alguien podría decir, bueno, la fe actuó
y entonces uno puede decir, ah, la fe de esta persona actuó. No, no, no. Entonces Santiago cuando escribe dice, actuó juntamente. Y el que tradujo en español lo entendió la idea. Entonces dijo, sí, sí, sí. La palabra que la persona escuchó, creyó y la practicó. O sea, y cuando practica esa palabra que escuchó y aceptó, eso son obras. Las obras que produce el creerle a Dios. Entonces esa fe se perfeccionó por las obras. Parece un trabalenguas, pero no está tan difícil de entender. Acá la palabra perfeccionó la deberíamos cambiar por completó el proceso. Completó el proceso de la fe. Viene la palabra, pues la fe viene por el oír. Viene la palabra, la escucho, la incorporo, la acepto, la creo. Hasta ahí es sin obras. O sea, no la estoy perfeccionando, no la estoy llevando, pero cuando la pongo por obra, se perfecciona la palabra. Entonces la recibí, la acepté, la creí y la puse a actuar. Santiago dice, ese proceso es esa sinergia de la palabra, de la fe, es la vida del creyente. Entonces tenemos 5 veces aparece la palabra y en 5 veces es trabajar juntamente en distintos aspectos, pero es trabajar juntos. Entonces, ¿qué es la sinergia? En el trabajar, en el día a día, nosotros tenemos nuestras ganas de hacer cosas, tenemos nuestra voluntad, tenemos nuestros deseos, tenemos nuestros propósitos, nuestros planes, todo lo que nosotros queremos, nuestra voluntad, nuestra manera de hacer las cosas. Pero cuando viene la palabra de Dios, entendemos que también hay una voluntad de Él. Y a veces choca mi voluntad con la voluntad de Él. A veces se ponen esas dos voluntades, ¿sí? Para los que están casados, esto es pan comido. Siempre nos pasa. Yo tengo una voluntad, mi esposa tiene otra voluntad y ahí chocan. O mi esposa tiene una voluntad de hacer algo, o su forma de hacer algo, y yo tengo mi forma de hacer las cosas y ahí chocamos. En la sinergia con Dios, en un matrimonio deberíamos encontrar un camino en medio o entender que una manera es mejor que la otra, ceder y lo que sea. Pero si estamos hablando de Dios, su manera siempre va a ser mejor. No hay que voy a discutir con Dios, que yo tengo razón, que mi forma de hacer las cosas son mejores. ¿Cuánto tengo en la tierra? 56 años, dale. Y Dios tiene una eternidad entendiendo todo. No puedo yo discutir con Dios. Entonces tengo que entender que su manera, y su manera cuando yo escucho lo que él dice, o a través de las palabras, a través de la escritura, a través de alguien que me predica, a través de alguien que me enseña, escucho, entiendo, lo acepto y ahora practico, ahí ocurre la sinergia. Alguien me podrá decir, bueno, es fe, bueno, es santificación. También, hay de todo ahí un poquito. Sí, santificación es transformación. Si yo tengo una manera de hacer las cosas, Dios me muestra que es distinto, yo lo acepto, lo empiezo a practicar en mi vida, hubo una transformación. Alguien más espiritual o más místico me podrá decir, no, eso es santificación progresiva. Bueno, estamos de acuerdo. No vamos a discutir por eso. Pero tengamos en cuenta el proceso, nada más. No discutamos por formas o por dogmatismos, sino para entender cómo Dios trabaja con nosotros. Entonces, en esta sinergia, ¿quién se hace su manera, su voluntad, que es agradable y es perfecta siempre? Cuando entiendo que es la forma de hacer a Dios, ah, es agradable y es perfecta. Dios pone el querer y el hacer y el poder para obedecerle. Nosotros respondemos con fe y acción. La fe no puede estar divorciada de la acción.
No hay fe sin acción. La fe se comprueba porque obró esa fe. Si no, se quedó trunca esa fe, se quedó infructuosa. eh, no sirvió para nada. Pero cuando respondemos, es que cuando ocurren las cosas. El Espíritu nos transforma después que iniciamos ese proceso. El Espíritu Santo nos está transformando, nos vamos dando cuenta que ese proceso sirvió para transformarme. Mientras sigo viendo a Cristo en esto, mientras lo sigo viendo a Él, mientras sigo viendo cómo Él actuó. Yo no hago nada por mi cuenta, sino lo que el Padre me muestra, eso digo. Yo no hago nada por mi cuenta, sino que lo que el Padre me muestra, eso digo. 8 veces. Entonces, si el Espíritu Santo me muestra como en un espejo la gloria de Cristo, es ese Cristo obediente al Padre. Y cuando Él aprendió en cada paso que tuvo que aprender obediencia, tuvo que ir aprendiendo la obediencia porque él la conocía en teoría, pero la tuvo que poner en práctica. Nos vamos pareciendo más a él. Entonces, la sinergia tiene ¿por qué es espiritual? Porque la saco del ámbito secular. Sinergia es con Dios, para nosotros, para nuestro estudio, acá y ahora. Después lo vamos a escuchar a esta frase y también se usa en física y en otros ambientes, pero la sinergia es trabajar junto con Dios y obtener resultados de Dios. Y ese resultado nos va transformando a nosotros, que somos los que necesitan la transformación. Y lo que Dios nos está diciendo es que constantemente tenés que estar en esa actitud de transformación. Y si constantemente tenemos que estar en una actitud de ser transformados, quiere decir que constantemente van a venir cosas nuevas. Y a esas cosas nuevas darle la bienvenida. Él pone el querer y el hacer. Él pone el querer y el hacer. Pero no pone en nosotros el caminar. El responder va a depender de la persona. O sea, Dios pone en mí el querer orar por alguien que está enfermo. El querer orar, el saber que puedo orar por esa persona. Pero yo tengo que ir y orar por esa persona. Respondo a eso. Y cuando esa persona es sanada, cuando esa persona es confortada, o no es sanada en el momento, o es sanada después, o lo que sea, ese proceso me está transformando a mí como hijo de Dios. Dios me pone a orar por alguien que necesita a Cristo. Pone el querer como el hacer, ¿no? Me pone el querer orar por esa persona y cómo hacerlo, pero eso no salva a la persona. Tengo que ir y hablarle a esa persona. Y una vez que hablo con esa persona, si la persona acepta o no, es un tema de la persona y Dios, pero yo en ese proceso soy transformado a un nuevo, no sé, no me gusta usar la palabra nivel, bueno, a una nueva instancia como persona. Entonces cada vez me voy haciendo más fuerte en el Señor, escuchando y haciendo lo que Él me dice, escuchando y haciendo lo que Él me dice. Y de ahí sale la transformación. La transformación es una sinergia espiritual, entonces quiere decir que trabajamos juntos con Dios. ¿Y por qué es paradójica? ¿Por qué es una paradoja? ¿Qué es una paradoja? En primer lugar, una paradoja es una afirmación que llama la atención porque parece contradictoria. Por ejemplo, un hotel de infinitos cuartos se quedó, está lleno. Si son infinitos, ¿cómo puede estar lleno? Si está lleno, no era infinito. Es una paradoja, ¿no? Llama la atención, nos hace pensar.
Entonces eso es la paradoja. Llama la atención, parece contradictoria, pero no es contradictoria. Despierta, la paradoja despierta la curiosidad y nos deja perplejos. Dijo, ¿qué pasó acá? Generalmente nosotros es con las parábolas, ¿no? Que son parábolas, es un tipo de paradoja. Eh, y despierta a aquel que quiere saber de Dios, que nos deja perplejo y espera una respuesta de Dios, una confirmación de Dios, uh, una imagen correcta de lo que nos está dejando perplejos. Entonces, en ese acto de perplejidad y de necesidad de Dios es donde Dios se deleita en darnos, en revelarnos lo que estaba escondido, que eso que nos dejó perplejos, eso que nos dejó con curiosidad. Pero al meditar sobre esa afirmación, profundizamos. La paradoja nos ayuda a profundizar, a ir más allá de lo que se ve. Y entonces profundizamos en alguna faceta de la vida y aprendemos algo nuevo. Vamos aprendiendo algo nuevo. Entonces esa es la paradoja o el fin de la paradoja. En primer lugar, es algo aparentemente contradictorio que nos lleva a pensar y a poder estar en un estado de novedad después que ejercitamos el proceso. Pregunta, ¿en la Biblia hay paradojas? Hay como para ser dulce. Entonces, no es, ¿por qué? Porque de esa manera Dios nos ayuda a pensar, Dios nos ayuda a, ¿y esto cómo se come? ¿Y esto qué es? Dios, pero acá, y Dios entonces va mostrándonos la forma, va mostrándonos la interpretación, va mostrándonos la imagen, y de esa manera vamos creciendo. Si yo digo todo lo conozco, todo lo sé, no va a haber proceso de transformación. O no necesitas nada nuevo. Y pero entonces, ¿por qué Dios habla tan complicado? Habla complicado para despertar la atención del que realmente está buscándolo a Él. Y entonces dice, este merece un premio. Este merece que yo le revele lo que está escrito ahí. Porque mira, hay un deseo de Él. Porque es galardonador de los que le buscan. Entonces, la Biblia está llena de paradojas en donde nosotros podemos quedarnos ahí. Algunos van a interpretar como que la Biblia es difícil. Y sí, es imposible entenderla. Para el hombre natural es imposible, porque se tiene que discernir espiritualmente, pero ahí es donde entra la sinergia de Dios y en donde nosotros podemos plantear, estoy confundido, qué sé yo, voy a inventar una palabra, aparadojado. Estoy acá y Dios me va a ubicar, a decir, ves, esto, es por esto, y es por esto, y es por esto. Y entonces ese proceso es una transformación. No te conformes al sistema de este mundo, no te conformes con lo que te dijeron. No te conformes con lo que te dice Eduardo. No te conformes con el estudio bíblico. No te conformes con la predicación que escuchas. No te conformes. Va más allá. Dale, dale. Obligate a ir más allá. Para muestra, un botón. La paradoja con esteroides, la paradoja bestial, la paradoja más grande es la cruz. La locura, la debilidad de Dios se manifestó a los hombres caídos, no en un remolino poderoso, no en un ser luminoso que vino a la tierra y que mostró a todos que sí había un hijo de Dios. No, vino y se mostró necesitado como cada uno de nosotros, nació de una mujer como cada uno de nosotros, caminó como esta tierra como cada uno de nosotros, tuvo necesidades como cada uno de nosotros y murió como vamos a morir cada uno de nosotros. La diferencia es que él murió en una cruz, atormentado, quizás el peor de las muertes, por asfixia,
por vergüenza, porque ahí le pusieron un trapito, pero realmente los crucificados estaban desnudos. Entonces, vemos ese cuadro, decimos, es una paradoja. Dios, Hijo, o el Hijo de Dios, mejor dicho, crucificado, hecho maldito. ¿Cómo se entiende? Entonces ahí me doy cuenta que estoy pensando con el sistema de este mundo. Estoy pensando con los elementos de este mundo. Estoy pensando naturalmente, espiritualmente. Para Dios tenía todo el sentido. Para Dios tuvo todo el sentido. Porque no había otra forma de salvar a esta humanidad caída, sino que Él viniera y cayera lo más bajo con la humanidad para poder tener un remedio. Pero la máxima paradoja divina fue la cruz, porque reflejó la sabiduría infinita y el poder omnipotente de Dios, parece derrotado en ese lugar. Sabiduría infinita y poder de Dios no pudo sacar a su hijo de ahí. Eso es lo que pensaban los que estaban alrededor. Nosotros porque tenemos el diario del lunes, que sabemos que resucitó, pero los que estaban ahí dicen, era el hijo de Dios, bajate, liberate. Ahora no lo puede salvar Dios. ¿Cómo es que terminó ahí? Esa es la mente natural, esa es la mente que está pensando en el ahora, en los elementos de ahora como si fueran lo único. Nosotros vivimos porque Jesús murió y fue resucitado. Si Jesús no hubiera sido resucitado, nosotros no tendríamos vida. En la vida de Cristo, que el Padre influyó en él cuando estaba muerto, es la vida que nosotros recibimos cuando aceptamos ese sacrificio en lugar nuestro. Y entonces podemos tener la victoria sobre el pecado porque el Padre lo hizo pecado a Jesús en ese lugar. Si no, olvídate, nadie tiene solución. Pero Él lo hizo pecado. Y como lo hizo pecado, y el pecado murió con Él, pero resucitó a novedad de vida. En esa novedad de vida es donde yo estoy parado y vos estás parado si crees en Él. No estás parado en el pecado, estás parado en Cristo. Entender que esta verdad, hasta los demonios creyeron que habían engañado. Entonces, la Biblia es una paradoja para el hombre natural. Constante paradoja. Y la pregunta, ¿hay en la Biblia paradojas? Para ser dulce, vamos a mirar algunas nada más. ¿Quieres vivir? Tenés que morir. ¿Querés ser fuerte? Tenés que gloriarte en tu debilidad. ¿Querés ser rico? Bueno, tenés que ser pobre en espíritu. ¿Querés ser el primero? Bueno, tenés que ser el último. ¿Querés ser exaltado? Debes humillarte. ¿Querés ser grande? Debes servir y ser como un niño. ¿Querés gobernar? Tenés que servir. ¿Querés ser fructífero? Otra vez, tenés que morir. ¿Querés ser suficiente? Bueno, tenés que reconocer tu insuficiencia. Entonces, antes estábamos muertos en pecados, ahora estamos vivos en Cristo. Antes éramos esclavos del pecado, ahora somos esclavos de Dios, que nos hacemos realmente libres. Somos esclavos absolutamente libres ahora de Cristo. La santificación o transformación es un esfuerzo, es una actitud humana que depende completamente de la obra de Dios. Ahí está la paradoja. Y esa paradoja la tenemos que entender. Mi transformación depende totalmente de Dios, pero también depende de que yo quiera tenerla. Y entonces, ¿cómo se entiende? Es eso, es blanco y negro. Es blanco y negro. ¿Cómo puede ser algo blanco y negro? En Dios puede ser. Y el apóstol Pablo trabajó arduamente, pero reconoció que todo fue por la gracia de Dios.
entendió la sinergia, entendió la paradoja, entendió que trabajaba, pero que era Dios en él trabajando. Entendió que él quería ir a tal lugar, pero Dios le decía que no. Quería ir a otro lugar y el Espíritu Santo le decía que no. Y le mostró un sueño, se hizo la voluntad de Dios, vio un macedonio, fue y hubo salvación en ese lugar. ¿Por qué? Porque él tenía su manera, vio la manera de Dios, la entendió, la aplicó y hubo resultados. ¿Para quién es la gloria? Para Dios. Entonces estamos viendo la paradoja de ese trabajar con Dios. Muertos vivos, esclavos del pecado, pero ahora esclavos de Dios, pero libres. Hay un esfuerzo, no sé si la palabra sería esfuerzo, me gusta más la palabra actitud, de ir más allá, pero depender de Dios. No estar en una hamaca paraguaya y esperar que Dios haga algo, sino ir y hacerlo y esperar que Dios dé el resultado de eso. Pablo trabajó, pero entendió que era la gracia de Dios. Entonces, ¿cómo podemos resumir esta sinergia paradójica? Somos 100% dependientes de Dios, apartados del nada podemos hacer, todos los versículos que te van a venir a la mente. Dependemos de Dios, pero también somos 100% responsables de que eso suceda en nosotros porque nos disponemos a que suceda. Para terminar, mismo versículo, pero nosotros todos, no hay nadie que quede fuera, todos querés tener una transformación, todos los que quieran tener una transformación, con rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, vamos siendo transformados por el Espíritu de gloria en gloria, de un lugar a otro lugar, de un lugar a otro lugar, de un lugar a otro lugar, de algo nuevo, algo más nuevo y de algo más nuevo, algo muchísimo más nuevo, en la imagen misma del Señor. Cuando nos encontramos en ese proceso, nos vamos a dar cuenta que ese proceso fue para que tuviéramos un más peso de gloria, un poquito más parecidos al Señor. Entonces, la imagen es 100% dependiente de aquel que ya caminó, de Jesús, de aquel que sufrió todo lo que nosotros sufrimos, y si no lo sufrió en carne caminando, lo sufrió en la cruz cuando el Padre le puso en él toda la ira que estaba destinada a nosotros, todas las enfermedades, todas las dolencias, todos los pecados conocidos hasta ese momento o desconocidos hasta ese momento, todo ahí. Y somos 100% responsables de que, de que todo lo que Él tenga para nosotros ocurra en nosotros. ¿De qué manera? Contemplando, en este caso, en este versículo, como en un espejo. Esa es la actitud responsable. ¿Soy dependiente? Sí, porque la transformación viene por el Espíritu. Entonces acá tengo otra vez la responsabilidad y la dependencia. Esa es la paradoja. Y ese es el trabajo conjunto con Dios para que ocurra la transformación. Y de esta manera hemos visto lo que es, de alguna manera, la sinergia espiritual paradójica. De este lado de la eternidad hay un lugar terrible, y sobre todo si sos creyente. El lugar terrible es el lugar de la inacción. El lugar terrible es cuando vivimos, anhelamos, deseamos lo temporal y nos consume la vida lo temporal, las sombras, la nada, el camino en el desierto, el camino de abajo. Ese lugar es terrible si solo te quedas ahí, si nos detenemos ahí, si acampamos ahí. Ese desierto de suposiciones, ese desierto de etiquetas,
de religiosidad, de tradiciones, de hombres, es espinos. Es como adorar el grano de trigo en vez de decir, no, lo voy a poner para que muera y de fruto. Es como resaltar la fuerza de la gente en vez de decirle, no, resaltar tu debilidad porque Dios se hace fuerte. Es predicar riqueza material, es predicar eh, todo lo bueno, todo únicamente, en vez de decir, no, te tenés que hacer pobre. Es como querer que la gente siempre esté en la cima, siempre dar una palabra, uff, poderosa y es ser rico espiritualmente. Ese es el lugar terrible, cuando el Señor nos pide que seamos pobres. Es más bienaventurado ser pobre, buscar los primeros lugares, buscar postularnos, vendernos, promocionarnos, en vez del último lugar. El que elige ese camino, el que elige ese lugar, es un lugar terrible, porque eso lo único que hace es cansar. Estamos trabajando nosotros, es nuestra naturaleza la que está gobernando. Entonces, ese es un lugar terrible, pero el lugar, podemos salir de ahí, levantar nuestra tienda de campaña de ese lugar y acampar en Cristo Jesús, nuestro tabernáculo. Ese es nuestro lugar. Y Él nos dice, vengan a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que este sistema del mundo los ha agotado. Vení, vení conmigo. Yo te voy a enseñar y vas a hallar descanso. Elegí el descanso. Elegí ese lugar. En vez del lugar del quiero, del necesito, del alcanzar, del aparentar. Elegí el lugar de te entrego todo, el lugar de acá me quedo, con vos lo tengo todo. Elijamos hoy el descanso. Yo sé, en ese descanso o va a ocurrir una sinergia espiritual y suena muy paradójico que en el descanso logres cosas. No en la inactividad, en el descanso del esfuerzo para lograr cosas espirituales. Para el que me esté escuchando, mi deseo es que esta mañana puedas encontrar ese lugar, el de la delicia, el de la plenitud de gozo, en el lugar donde no hay que ganar nada, no hay que alcanzar nada, en el lugar donde lo tenés todo por ser quien sos, por estar con quien estás, que es Cristo Jesús. Papá, venimos en esta mañana y te damos gracias por todo lo que nos has dado. Un techo, comida, vestido, nos has dado salvación, nos has dado hermanos, nos has dado amigos, parientes, nos has dado todo. Ayúdanos a poder descansar en vos. Ayúdanos a entender esta paradoja de que estamos, pero no pertenecemos, de que muchas de las cosas por las que vamos a pelear se van a quedar acá. Muchas de las cosas que nos van a consumir nuestra salud se van a quedar acá. Y entender esa paradoja y poder vivir, pero que el sistema no nos consuma la vida con mayúscula, que es Jesús, que a su vez nos trae ese descanso que después tanto anhelamos, que tanto buscamos. Ayúdanos, papá, a encontrar la puerta correcta, la persona correcta. Ayúdanos a encontrar el momento correcto. Danos la sabiduría para encontrar ese camino que nos lleva hacia vos, a parar esta maquinaria que no quiere descansar. Ayúdanos, papá.
porque sabemos que en esta sinergia con vos, aunque parezca una paradoja, es lo real. Gracias, papá. En el nombre de Jesús. Amén y amén.